La primera, una jugadora del PSG acusada de mandar a golpear a su propia compañera. Todo por ser titular. La segunda, un árbitro linchado por los hinchas en plena cancha. Una escena digna de una película de horror rural. Y la tercera, un campeón del mundo, Paul Pogba, envuelto en un caso de brujería, chantajes y traición familiar. Tres historias que estremecieron al mundo del fútbol. Y que nos recuerdan que, a veces, la realidad supera al terror del cine. Parecía una película de suspenso, pero fue la cruda realidad. Dos compañeras, dos amigas, dos rivales, disputando mucho más que un puesto en el once titular del Paris Saint-Germain. Todo comenzó dentro de las canchas, pero terminó en un oscuro ataque en plena noche. La noche del 4 de noviembre, la mediocampista Keira Amraoui regresaba a casa luego de una cena del club. Iba en el asiento del copiloto, mientras su compañera Aminata Diallo, también del PSG, conducía. De pronto, la tranquilidad se rompió. Dos hombres enmascarados detuvieron el auto y atacaron brutalmente a Amraoui. Golpes certeros con una barra de hierro, dirigidos a sus piernas. ¿La intención? No robar, sino destruir su carrera. La llevaron de urgencia al hospital, llena de heridas, puntos de sutura y dolor. Y ahí comenzó el misterio. ¿Quién estaría detrás de este ataque? La policía francesa comenzó a investigar, y todas las pistas apuntaron a alguien inesperado, su propia compañera, la conductora esa noche, Aminata Diallo. ¿Podía ser posible? ¿Rivalidad deportiva convertida en odio? ¿Una lucha por ser titular en el PSG y en la selección francesa que terminó en violencia? El diario L'Équipe publicó declaraciones de un familiar de Amraoui, afirmando que el ataque no fue al azar, y que Diallo podría haber tenido algo que ver. Las autoridades la detuvieron como sospechosa. El PSG reaccionó con frialdad, condenó el acto, confirmó la detención, pero se mantuvo en silencio. Mientras el mundo del fútbol quedaba en shock, las teorías se disparaban. ¿Fue un crimen pasional? ¿Una conspiración por el puesto titular? ¿O una pesadilla nacida del vestuario? Lo que parecía una película, terminó siendo una historia real. Dos compañeras, una agresión, y un misterio que aún sacude al fútbol francés. Era un domingo cualquiera. En Pío XII, Brasil. Un pueblo tranquilo, hasta que el fútbol lo cambió todo. El 30 de junio del 2013, en una cancha polvorienta, se disputaba un partido amateur. El árbitro, Otávio Jordão da Silva, tenía apenas 20 años. Nunca imaginó que ese día sería el último de su vida. En el segundo tiempo, una discusión cambió el rumbo del encuentro. El jugador Josenir dos Santos Abreu, de 31 años, se negó a salir del campo tras ser expulsado. Las palabras se volvieron gritos, y los gritos, violencia. De pronto, el árbitro sacó un cuchillo escondido. En un movimiento rápido, apuñaló al futbolista en el pecho. La sangre tiñó el césped. El jugador cayó al suelo, y murió camino al hospital. Pero lo peor aún estaba por venir. Los familiares y amigos de la víctima, que miraban el partido, no podían creer lo que habían visto. La rabia los cegó. Una turba enfurecida corrió hacia el árbitro. Los golpes fueron brutales. Lo apedrearon, lo lincharon, hasta quitarle la vida. Y en un acto atroz, lo decapitaron y mutilaron en plena cancha. Su clavada en un poste, como símbolo de venganza. La policía llegó demasiado tarde. La tragedia ya estaba escrita. Este hecho estremeció a todo Brasil y al mundo entero. Un partido de fútbol terminó en una masacre. Y el nombre de Otávio Jordão da Silva quedó marcado para siempre en la historia. Como el árbitro que mató a un jugador, y fue asesinado de la manera más brutal. En el mundo del fútbol, las rivalidades suelen resolverse en la cancha, pero en esta historia, los fantasmas aparecen fuera de ella. Todo comenzó en 2022, cuando el nombre de Paul Pogba, campeón del mundo con Francia, se vio envuelto en un escándalo que parecía sacado de una película. Su propio hermano, Matías Pogba, apareció en un vídeo público con una acusación que estremeció al planeta. Paul recurrió a la brujería para hacerle daño a Kylian Mbappé. El objetivo, según Matías, era claro: frenar el ascenso imparable del joven prodigio del PSG, que ya era más famoso y más mediático que el mismo Pogba. La historia se volvió aún más oscura cuando salió a la luz una investigación por extorsión y chantaje. Una banda habría presionado a Pogba por 13 millones de euros, y entre los testimonios surgió el nombre de un morabito, un brujo contratado para supuestamente neutralizar a Mbappé en momentos clave, como en la Champions de 2019. Los medios explotaron.
¿De verdad un futbolista de élite había recurrido a la magia negra para dañar a un compañero de selección? ¿Era un simple invento de su hermano en medio de una guerra familiar? ¿O había algo más detrás? Paul Pogba negó todo. Mbappé, prudente, dijo que habló con él personalmente y que prefería creer en la palabra de su compañero. Pero el misterio quedó sembrado. La palabra brujería quedó marcada en la carrera de Pogba, y el caso sigue bajo investigación en Francia, envuelto en extorsiones, amenazas y secretos familiares. Una historia que nos recuerda que, incluso en el fútbol moderno, donde brillan los estadios y los millones, todavía existen rincones oscuros llenos de intriga, traición y superstición. Albert Ebossé había llegado a Argelia en 2013 para fichar por la Kabylie, uno de los clubes históricos del país. Con apenas 24 años, se convirtió en el máximo goleador de la Liga Argelina en la temporada 2013 a 2014 con 17 goles. Era la figura extranjera más destacada del torneo, y los aficionados veían en él un delantero con futuro para dar el salto a Europa. Era querido por sus compañeros y respetado por sus rivales. El 23 de agosto de 2014, el día fatídico. La JS Kabylie recibía en su estadio al USM Alger. El ambiente era de tensión, la afición local exigía resultados y la presión sobre el equipo era enorme. El partido fue duro, cargado de faltas y nervios. Finalmente, el Kabylie perdió 1-2 en casa. Los hinchas, enojados, comenzaron a lanzar insultos y objetos desde las gradas. Cuando el árbitro pitó el final, los jugadores caminaron hacia el túnel. Ebossé, que había marcado el gol de su equipo, bajaba la cabeza, cabizbajo. El impacto mortal. De pronto, en medio de la confusión, un objeto golpeó con fuerza la cabeza de Ebossé. La versión oficial dijo que fue una piedra lanzada desde la tribuna por un aficionado furioso. El impacto fue directo y brutal. Albert se desplomó en el césped mientras compañeros y rivales corrían desesperados para auxiliarlo. En cuestión de segundos, la celebración de unos pocos violentos se transformó en un silencio aterrador en el estadio. Los médicos lo trasladaron de inmediato al hospital más cercano. Minutos más tarde, en el hospital de Tizi Ouzou, los doctores confirmaron lo que nadie quería escuchar. Albert Ebossé había muerto a causa de un traumatismo cráneoencefálico. El delantero camerunés, que apenas comenzaba a construir su leyenda en el fútbol africano, se había apagado en cuestión de minutos. Tenía solo 24 años. La noticia dio la vuelta al mundo. La Confederación Africana de Fútbol emitió un comunicado condenando la violencia en los estadios. La Liga Argelina suspendió todos los partidos de manera inmediata. El estadio de la JS Kabylie fue clausurado de forma indefinida. Compañeros, entrenadores y futbolistas africanos expresaron su dolor en redes sociales. Se pedía justicia y medidas urgentes para proteger a los jugadores. Sin embargo, la historia no terminó allí. En 2016, una autopsia independiente realizada en Camerún encendió la polémica. Según ese reporte, el cuerpo de Ebossé mostraba heridas internas y golpes que no concordaban con el impacto de una piedra. Algunos expertos sugirieron que pudo haber sido golpeado en los vestuarios, y que la versión oficial fue un encubrimiento para evitar un escándalo mayor en Argelia. El hallazgo desató indignación. ¿Murió realmente por un objeto lanzado desde la tribuna? ¿O fue víctima de una agresión dentro del propio estadio? Hasta hoy, la verdad completa sigue siendo un misterio sin resolver. Si te quedaste hasta aquí, déjame decirte gracias y no te olvides tu suscripción para poder seguir haciendo vídeos que te gusten. Y comenta pues, ¿qué historia te impactó más?